Buenas tardes, tengan una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la primer parte de lo que hemos titulado Descubriendo al engañador bajo su disfraz cristiano. Y nosotros sabemos que la misión del pueblo adventista es leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder guardarlas, profetizando de nuevo, predicando el pleno significado del mensaje de los tres ángeles, y de ese modo prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, al mismo tiempo en el que la bestia, el falso profeta, le prepara el camino al falso Jesús, que es el disfraz del engañador y el testigo falso. Y leo esta cita de Elena de White, Testimonios para los Ministros, página 113. El libro del Apocalipsis inicia con una orden. ¿Para quién? Para nosotros, los adventistas del séptimo día, a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Para qué tenemos que leer? Para poder oír y poder guardar. ¿Y cuándo lo podríamos oír? Cuando el tiempo estuviera cerca, en el tiempo de la última generación. Y por eso dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y la profecía del Apocalipsis finaliza como comienza, recordándonos que fue revelada por Dios para mostrarle a sus siervos, a los que deben profetizar de nuevo, las cosas que deben suceder pronto y las cosas que debemos hacer para guardarlas y prepararle el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, a los que le preparan el camino a Jesús, las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque le prepara el camino. Si no hay nadie que lea, que oiga y guarde, Jesús no puede venir. Y por la revelación que Dios nos dio, sabemos que Satanás se disfrazó de Dios y Cristo en el tiempo de la apostasía de Balaam, a comienzos del siglo IV, y que su disfraz es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el Cristo creado por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos. Y sabemos que ese ídolo es la imagen de la bestia, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, y que los que lo adoren van a llegar a tener la marca de Satanás y a ser parte de su simiente. Como dice Elena White, entre los últimos días, página 159, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿De qué? De iglesias. ¿Y qué le faltaba? Solo le faltaba en el tiempo de la Nehuay la iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Y a ese Cristo adoran la bestia y el falso profeta. Y como leemos en Testimonios para los Ministros, página 50, ella habla de lo que sucedía en el tiempo de ella, no ahora. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Quién iba a pelear contra la verdadera iglesia para impedir que cumpla su misión? Satanás y los demonios, además de los lobos vestidos de ovejas, que son sus siervos. Y como Jesús lo anunció, interpretando la profecía de Daniel 12, y será predicado este evangelio del reino, el reino de Jehová, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y se cierra la puerta para todos. ¿Y cómo sabríamos que se cerró la puerta y llegó el fin? Perdón. Por eso Jesús dice, por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Vamos a verla ahora, que es el Cristo niceno.
El Dios Hijo del Dios Padre va al Hijo. El que lee dice a Daniel, entienda. Entonces los que estén en Judea, los judíos circuncidados por Jehová en el corazón, huyan a los montes. ¿Por qué huyan? ¿Son cobardes? No, están peleando. Están peleando para salvar a sus hermanos, pero al ver esta señal saben que llegó el fin y que finalizó la batalla de Armagedón. Y Jesús dice, huyan a los montes. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque ¿cómo se llama a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Cristo. Y es el Cristo niceno. Y acá está la imagen que Satanás le mostró a Constantino, que los apóstatas empezaron a llamar Cristo, que Roma llama a Cristo, y que la imagen del medio apareció en nuestra lección, porque los lobos vestidos de ovejas quieren que adoremos ese Cristo y estemos con todos los impíos que cuando Satanás venga a la tierra lo van a adorar. Pero los que van a estar adorando a Satanás en esa multitud de personas van a ser los que hayan recibido la marca de la bestia, la marca de Satanás. Y como Dios nos mostró claramente, no tendríamos que ser engañados. Testimonios para el ministro, página 62 y Evento de los últimos días, 172. Como dice Elena White, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, vestido como un ángel de luz. ¿Quién viene a la tierra cuando llegue el fin? Satanás. ¿Disfrazado como quién? Como el Cristo niceno, vamos a ver. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Y ese es el objetivo del ecumenismo del que participan nuestros dirigentes. Y esto es lo triste, porque estamos en el tiempo de la omega de las apostasías, y lo hacen buscando la amistad de las iglesias caídas, como Israel en Sittim. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces, nosotros tenemos que poder diferenciar a Satanás, al Cristo, que es el disfraz de Satanás, del verdadero Jesús, porque esa es la vida eterna. Y como leemos en Apocalipsis 19:20, y la bestia, la mujer Jezabel, fue apresada y con ella el falso profeta. Las iglesias caídas que se unan a ella para adorar al dragón llamándolo Dios y Cristo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. ¿A quién? Al disfraz cristiano de Satanás y los demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, la abominación desoladora, como Jesús lo interpretó, es el disfraz cristiano de Satanás, con el que, como lo hizo en el cielo, el engañador y el testigo falso busca ocupar en la tierra el lugar de Jehová, el único Dios verdadero y el del verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús, como leemos en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Por qué? Porque Lucifer, Satanás, es hijo de Dios y ahora busca hacerse llamar Dios Hijo, porque el Dios Hijo es la abominación asoladora. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré un Dios semejante a Jehová. Y por eso Satanás busca que en las doctrinas falsas se lo refleje como un Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, porque es el ángel del abismo. Y para nosotros es un tema de vida y muerte el poder diferenciar la puerta estrecha de la puerta ancha, o sea, el verdadero Jesús del falso, de Satanás, y el camino angosto que lleva a la vida del camino espacioso que lleva a la perdición. Y hay dos formas de descubrir a Satanás bajo su disfraz cristiano. La primera es viendo en la historia el cumplimiento de la profecía. En el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, Jesús repite 7 veces la misma instrucción. El que tiene oídos para oír las palabras profecías es porque ya oyó lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Por ejemplo, Apocalipsis 3:22.
La última vez que lo repite, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a tener oídos para oír la palabra de profecía del Apocalipsis. Toda la profecía es sencilla de entenderla si primero oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo podemos oír y comprender la profecía de las siete iglesias? Como ya estamos en la etapa final de la profecía, en el tiempo de la Odisea, podemos hacerlo viendo la historia y el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias, como Dios le mostró en el Juan. Evento de los últimos días, página 15. Ya dice, debemos ver en la historia, es un deber para el pueblo adventista, el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma y para comprender. Si no vemos, no podríamos comprender. Para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia, el ordenamiento de las naciones para la batalla de Armagedón. Y la segunda forma es con la Biblia, arreglando nuestras lámparas. Aunque la Biblia que tenemos sean los cadáveres de los dos testigos, Dios nos indicó que podemos arreglar nuestras lámparas para que ellas nos muestren cuál es la verdad echada por tierra e iluminen el camino a la ciudad de Dios, si seguimos las instrucciones que Él nos dio por medio de Elena de White y en su palabra. Y ella es clara, ella dice lo siguiente, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en su luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Por eso Jehová dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Y en el conflicto de los siglos, página 683, dice ella, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Por qué? Porque el falso profeta va a hacer señales y milagros. Y esas señales y milagros primero se van a hacer en nuestra iglesia, antes del comienzo del tiempo de angustia. Y que dice Elena, merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, bajo su disfraz. ¿Cómo? Con la Biblia. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Porque los espíritus seductores, Dios le mostró a Juan, que van a poder actuar en nuestra iglesia, están actuando en nuestra iglesia, en el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. Ahora, ¿a qué tenemos que creer? La verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los espíritus de demonios pueden afectar nuestros sentidos, pueden hacer milagros delante de nosotros. Pero la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahora, en esta primera parte, vamos a seguir el primer camino y vamos a ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Y esta es una introducción grabada para el debate que vamos a tener próximamente, donde vamos a analizar con la Biblia, justamente vamos a seguir el segundo camino para mostrar con la Biblia cuál es la abominación desoladora. Pero en esta introducción grabada vamos a ver los principales hechos históricos que nos muestran el cumplimiento de la profecía de las siete iglesias en la historia, y nos vamos a enfocar en el periodo de Pérgamo, en el que Balaam hizo su obra, y con cosas sacrificadas a los ídolos fue definida la doctrina de Jezabel, la doctrina que disfraza a Satanás de Dios y de Cristo. Continuaremos con el periodo de Tiatira, en el que en defensa de la abominación desoladora, la ramera romana se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, hasta que logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como leemos en Apocalipsis 17:6. Vi, dice Juan, a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, porque esta mujer se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús.
Y en la segunda parte, que vamos a hacer en vivo y en un video como este, porque vamos a hacer otro video, con las escrituras descubriremos al engañador bajo su disfraz cristiano. Y vamos a ver que es clara la palabra de Dios para mostrar quién es Satanás, cuál es el disfraz de Satanás, cuál es el falso Jesús. Y en la historia podemos ver que en primera instancia, como Dios le mostró en Juan, Satanás trató de exterminar a la verdadera iglesia asesinando a sus miembros. Pero al darse cuenta de que esa estrategia no tenía éxito, buscó repetir lo que le había dado tanto éxito con el pueblo de Israel. Buscó introducir la idolatría en medio de la iglesia cristiana, creando una nueva iglesia e implantando su bandera en ella. Como leemos en Conflicto de los Siglos, página 49. Vanos serán los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. En vista de esto, ¿qué hizo Satanás? Cambió estrategia. Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Porque él sabía que si caía el pueblo de Israel, como cayó el pueblo de Israel en la idolatría, y Jehová lo dejaba, sería presa fácil para él. Y para lograrlo, Satanás le dio a Constantino, el sumo pontífice de la mujer Isabel, la región pagana de la bestia romana, una visión y un sueño en el que le explicó que si lograba que los cristianos llamaran Cristo a esa imagen, la imagen del Dios Hijo, de la bandera negra de los paganos, lograría vencerlos, porque lograría transformarlos en paganos que lo adoraran a él, a Satanás, llamándolo Dios y Cristo. Y aquí está la bandera que Dios le mostró en el juego, la bandera negra de los paganos, en una escultura romana. Ahí está a la izquierda una imagen del dios Sol invicto, al que adoraba Constantino. Después está el dios Sol, está la diosa Luna, y la Luna tiene en sus manos a las estrellas del cielo, que son los hijos del Sol y la Luna. Y lo importante es esto, fíjense que era un símbolo sagrado, una cruz para los paganos, porque eran los dioses hijos. Y dentro de los dioses hijos había uno especial que en Babilonia llamaron Tomuz, después los egipcios Horus, después los medopersas Mitras, los griegos Apolo, y era el dios hijo del sol y la luna, el Cristo babilónico. Y esa imagen es la que Satanás le mostró a Constantino. El sol, que es Baal, y con la cruz en el medio quiere decir que ese es Baal hijo, que es el Cristo babilónico. Y esta es la imagen que vio Constantino. A Baal hijo, el Cristo babilónico. Ahora, si los cristianos adoraban a esta imagen y la llamaban Cristo, se convertirían en paganos. Y eso era claro. Como Dios lo había anunciado, a comienzos del siglo IV, Constantino sedujo a los apóstatas de la iglesia primitiva que harían la obra de Balaam, que empezaron a llamar Cristo a la imagen del sol con una cruz, a Baal hijo, y con ellos levantó las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza, asolando la verdadera iglesia, quitarían el continuo, la obra de Dios y el Mesías en el templo del nuevo pacto, y pondrían la abominación asoladora, el ídolo al que adorarían en lugar de Jehová. El ídolo definido en la doctrina de Jezabel, en cuya defensa, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, asesinarían al pueblo que conocía a su Dios porque no adoraba la abominación desoladora. Y esta profecía es la profecía de Daniel 11, 31 al 33, cuando es introducida la abominación desoladora. Y Daniel 12 muestra cuando Satanás viene a la tierra. ¿Y qué decía la profecía? Y se levantarán de su parte, del rey del norte, profecía cumplida por Constantino, tropas. Y esas tropas que levantó es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza, la verdadera Iglesia, y quitarán el continuo, la obra de Cristo, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué pondrían? El Cristo niceno, definido como el Dios Hijo de la Trinidad, al que Jesús llama, y claramente identifica como el Jesús que va a venir cuando llegue el fin. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, que harían la obra de Balaam,
Mas el pueblo conoce a su Dios, el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Los asesinarían. ¿Quiénes? Los que habrían llegado a conocer las profundidades de Satanás y a ser hijos de Satanás. Y exactamente como Dios lo anunció, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romana fue levantada el año 313 después de Cristo, cuando Constantino, el sumo pontífice de la religión pagana de la bestia romana, sedujo a los apóstatas que harían la obra de Balaam y levantó en el palacio imperial de Letrán, donde estaba el trono de Satanás, el trono del sumo pontífice romano, a la nueva iglesia, disfrazando a la mujer Jezabel, la sacerdotisa de Baal, de iglesia. Y a partir de ese momento los apóstatas empezaron a hacer la obra que le pedía Constantino. Y en el año 321 los apóstatas convencieron a Constantino que decretara el descanso obligatorio en el día del sol, y así fue establecido el que es el tipo de la ley dominical pasiva, que no quitaba la libertad religiosa, y los cristianos obedecieron, no trabajando el domingo, como Dios le indicó a Elena White que debemos hacer nosotros frente a la ley dominical pasiva. Como leemos Conflicto de los Siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se llevaban en pugna. Los obispos, ¿cuáles? Los apóstatas de la Iglesia católica, no la Iglesia que verdadera, inspirados por su visión y sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia, ¿qué Iglesia? Católica, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y este es el edicto del 7 de marzo del año 321, y que decía, en el venerable día del sol, no lo ocultaba, ¿no? Que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la, la liberalidad del cielo de Baal se pierda, porque esto es paganismo puro. Y este es el edicto de Constantino, que es el tipo de la ley dominical pasiva. Y en forma inmediata, Silvestre I, que llegaría a ser el primer papa, el primero que se ceñiría la tiara o triple corona pontificia, que le daría a Constantino, acá me falta una O, vamos a ponerla, trasladó el descanso semanal del sábado al domingo, el día del sol, el día de Baal, el señor de Constantino, y de la Gran Babilonia, y de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. De ese modo, el hombre pecado empezó su intento de cambiar los tiempos y la ley. Y esta es la historia que podemos ver. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, porque fue el primero que fue obispo de Roma, pero en la Iglesia Católica, no en la verdadera Iglesia, y además fue sumo pontífice romano, fue el primer papa. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor. ¿Por qué? Porque los apóstatas contestaron a Constantino, estableció el domingo como día de descanso, y ellos empezaron a justamente a descansar el domingo, como si fuera justamente el día de reposo. Y la excusa es que era para recordar la resurrección. Ahora, ¿qué hicieron entonces los miembros de la iglesia primitiva? Hicieron lo que Dios nos aconsejó hacer por medio de Elena de White frente a la ley dominical pasiva. Obedecieron a la ley del emperador y descansaron el domingo, no haciendo ningún trabajo, porque esta ley civil no estaba en contra de la ley de Dios. Simplemente los obligaba a no trabajar, pero no los hacía idólatras. Siguieron adorando a Dios y descansando el sábado,
y no hicieron caso a las pretensiones de autoridad de Silvestre I y de la nueva Iglesia de Roma. Ahora, ¿cuál es el consejo que Dios nos dio por medio de la unidad de Joel? Y acá esto es importante que tengamos en cuenta que a nosotros nos están engañando porque nos están predicando la falsa profecía. Y nos dicen cuando venga la ley dominical y se establezca el domingo como día de descanso obligatorio. Y es una mentira, porque la ley dominical pasiva no transforma y no va a transformar a Estados Unidos en una bestia. Y esto es lo que leemos en el de los últimos días, página 141. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Esta es la ley dominical pasiva, que prohíbe trabajar en domingo, pero no viola la ley de Dios. Es una ley civil. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como manto de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tomando las palabras de Pedro, en 1 Pedro 2:17. ¿Qué nos dice Dios por medio de Elena? Tenemos que respetar esta ley y no trabajar el domingo. A eso no nos obliga a adorar a la bestia a su imagen. Simplemente nos prohíbe trabajar el domingo. Y como dice Elena de White, abstenerse de trabajar el domingo no es recibir la marca de la bestia. El que predica que el domingo es la marca de la bestia está engañado. Creyó a la falsa profecía. Y agrega ella, en aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Pero no trabajar el domingo es lo que tenemos que hacer, si viene la ley dominical pasiva, pero eso no implica violar la ley de Dios. Y vamos a ver lo que es la ley dominical activa. Y para recibir la recompensa ofrecida por Constantino, los apóstatas buscaron reflejar en una doctrina a la imagen de Baal hijo, a la que llamaban Cristo, y con cosas sacrificadas a los ídolos, los conceptos filosóficos con los que los paganos definían a sus ídolos, crearon la doctrina de Jezabel y disfrazaron de Cristo a la imagen de Baal hijo y de cristianas a las imágenes de la bandera negra de los paganos, como leemos en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, adorando ídolos. Y el tema es el siguiente: ¿cómo definían los paganos a sus ídolos? Indicando que los dioses engendraban hijos de su esencia, de su sustancia, de la sustancia divina de los dioses, como Dios de Dios, Dios verdadero, Dios verdadero. Por ejemplo, Zeus engendró a Apolo de su esencia, de su sustancia, como Dios de Dios, un Dios que es consustancial a su Padre y es una hipóstasis de la sustancia divina de los dioses. Ahora, ¿qué pasa si usamos estos conceptos sacrificados a los ídolos para crear o definir un nuevo Dios? Y es sencillo, es claro, creamos un nuevo ídolo, como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, no a Jehová. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis ver la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y los que hicieron la obra de Balaam tomaron de la mesa de los demonios. Y la primera definición de la doctrina de Jezabel fue completada en el año 325 en el Concilio Ecuménico de Nicea, y mediante la intercesión de Constantino se definió como credo de Nicea las creencias comunes de los católicos arrianos y los católicos trinitarios, que no se ponían de acuerdo en definir al Espíritu Santo como una tercera hipóstasis de la sustancia divina de los dioses paganos, porque usaron la sustancia
de los paganos. Y esto es lo que quedó como credo de Nicea en el 325. Creemos en un Dios Padre, fíjense, que no es Jehová. Es un Dios Padre genérico, sin nombre, que es la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, fíjense, un Dios Hijo engendrado, que es la imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como los dioses paganos engendraban a sus hijos, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, la sustancia de todos los dioses paganos, Dios de Dios, un segundo Dios, porque este es el fundamento del politeísmo pagano. Cuando un Dios engendra a otro Dios y ya no hay un solo Dios, eso ya es politeísmo, hay dos dioses. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, como Zeus y Apolo, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y ahora dicen que este Dios Hijo es el creador, y es el concepto del verbo de Platón, el agente creador, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. O sea, el que nos redimió es el Dios Hijo, que es el disfraz de Satanás. O sea, Satanás nos redimió. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y definieron, creemos en el Espíritu Santo, y no definieron qué era el Espíritu Santo, porque esto era lo común entre Arrio y sus seguidores, con Alejandro, Atanasio y sus seguidores, porque este es el credo común para todos los católicos, desde ese momento hasta el año 381, cuando se definió un nuevo credo. Y por eso sabemos que el primer credo ecuménico de Nicea unió a arrianos, a trinitarios y a Constantino, el entonces sumo pontífice romano, sumo pontífice Jezabel, en la misma fe católica universal, la bandera negra de los paganos, como parte de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, porque los arrianos eran paganos, no eran cristianos. Los arrianos adoraban a dos imágenes de la bandera negra de los paganos y los trinitarios a tres. Y en ese tiempo Constantino intercedió y como leemos en Wikipedia sobre el arrianismo, hay evidencia de que los obispos presentes en el mencionado concilio fueron presionados de una u otra manera por Constantino para reintegrar a Arrio y a otros miembros de su partido en los puestos eclesiásticos que ejercían previamente. ¿Por qué? Porque Constantino quería unir a arrianos y trinitarios en la misma Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y a partir de ese momento, las iglesias católicas fueron repartidas entre obispos católicos arrianos y obispos católicos trinitarios. Y Constantino fue bautizado por un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia, que había sido nombrado obispo de Constantinopla. Y esta es la historia de Eusebio de Nicomedia. Esta es una síntesis. Eusebio de Nicomedia y Constantinopla fue obispo de Berito, actual Beirut, posteriormente de Nicomedia, cuando la corte imperial residió allí, y finalmente de Constantinopla, desde el 338 hasta su muerte. Fue uno de los obispos arrianos más importantes. Propagó el arrianismo entre los pueblos germánicos, particularmente los visigodos, ostrogodos y vándalos. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano los había contratado ¿para qué? Para ser parte de su ejército. Estaba emparentado lejanamente con la familia imperial de Constantino I el Grande, lo que le proporcionó los medios para ascender desde la insignificante sede episcopal de Berytus hasta la de Constantinopla y además le permitió alcanzar gran poder eclesiástico. Gozó de completa confianza por parte de Constantino I y Constancio II, excepto por un breve periodo, y algunos creen que fue él quien bautizó al primero, a Constantino, en su lecho de muerte en mayo del 337, momento en el que aún estaba en comunión con la Iglesia. ¿Por qué? Porque arrianos y trinitarios eran todos miembros de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y esto es muy importante, porque nuestros pioneros eran arrianos, y al ser arrianos eran católicos, pero una variedad del catolicismo, la variedad arriana, que desde el año 325 hasta el 381 fue parte de la Iglesia Católica, y eran paganos,
¿Por qué? Porque creían en el Cristo niceno, creado con cosas sacrificadas a los ídolos. No creían en otro Cristo, creían en el que Jesús llama la abominación desoladora. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la historia, porque el verdadero arrianismo es arrianismo católico. Y Roma miente respecto a eso porque su objetivo es engañar al pueblo adventista. Y ahora después vamos a ver por qué. Una de las misiones de los obispos de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma era cristianizar a los romanos, y Eusebio fue el que hizo cristianos arrianos a los miembros de las tribus bárbaras que estaban en Constantinopla, visigodos, ostrogodos y vándalos, que el imperio había contratado para ser parte de su ejército y a las que también había instruido militarmente. El hecho, y esto es interesante, el hecho que los unía el credo de Nicea en una fe común no hizo que cesaran las disputas entre arrianos y trinitarios. El poder del que gozaban hizo que las disputas entre ellos se agudizaran cada vez más, buscando cada uno de ellos imponer sus ideas y excomulgar a los otros. Y ahora vamos a ver algo que aparece bajo el título de arrianismo en Wikipedia. La controversia acerca del arrianismo se desarrolló durante todo el siglo IV. Involucró a muchos miembros de la Iglesia, simples creyentes, sacerdotes, monjes, obispos, emperadores y miembros de la familia imperial romana. Los emperadores romanos Constancio II y Valente se convirtieron en arrianos o semiarrianos. También se hicieron arrianos los godos, vándalos y lombardos. Hay evidencia de que los obispos presentes del mencionado concilio, está hablando del concilio de Nicea, fueron presionados de una u otra manera por Constantino para integrar a Arrio y a otros miembros de su partido en puestos eclesiásticos que ejercían previamente. Entre ellos se encontraba Atanasio, a quien, por oponerse a la medida imperial, se le exilia forzadamente de su sede en Alejandría. Posteriormente, es encarcelado y exiliado por el emperador Constancio II, quien decidió apoyar de forma activa a los arrianos, aun sin compartir la totalidad de su doctrina. Entonces, fíjense que los arrianos eran católicos. Y finalmente, en el año 381, en el concilio de Constantinopla, con el apoyo del emperador Teodosio, fue adoptada como credo de la Iglesia Católica o Universal del Imperio Romano la fórmula trinitaria de Atanasio, y el arrianismo fue formalmente condenado como herético, y los obispos arrianos fueron expulsados de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, siendo restaurados a su cargo los obispos trinitarios. Y esta es la historia. La gran medida adoptada por el primer concilio de Constantinopla fue la revisión del credo niceno, también añadiendo otros artículos. El nuevo credo pasó a denominarse Credo Niceno Constantinopolitano. Se declaró la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Acá están las tres personas coeternas y coiguales. ¿Mm? Y se agregó: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. O sea, acá hay tres personas ya. Con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo contra los arrianos, y esto es una mentira de Roma, porque los arrianos decían, como es el credo de Nicea, que el Hijo fue engendrado por el Dios Padre como Dios, como del Espíritu Santo. Y al finalizar el concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio, declarando que las iglesias, universales o católicas del Imperio Romano, debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a los arrianos los expulsaron. Y ahora hay algo que es muy delicado para nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque Roma trata de ocultar la verdad para engañarnos. Porque Roma miente con el único objetivo de engañar al pueblo adventista. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que el Cristo niceno, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el disfraz cristiano de Satanás, era y sigue siendo el Dios común a católicos, arrianos y trinitarios. Por eso podemos ver en nuestra iglesia que los lobos vestidos de adventistas se dividen en dos bandos que defienden a dos mentiras: la tesis y la antítesis. La tesis, la Trinidad es la verdad, y la antítesis, la creencia arriana de los pioneros es la verdad. ¿Por qué?
Porque en las dos está el mismo Jesús, el Cristo niceno. Porque un arriano adoraba al Cristo niceno y al Dios Padre que lo había engendrado, que eran dos imágenes, la bandera negra de los paganos. ¿Y la Trinidad qué es? Agregan una nueva imagen de la bandera negra de los paganos, pero ambos eran paganos. Los arrianos y los trinitarios eran paganos, y nuestros pioneros arrianos, que creían en un Dios Padre que había engendrado un Dios Hijo, su esencia, su sustancia, eran paganos. Por eso Dios le mostró a Juárez que debían deshacerse de los errores heredados de los paganos y los papistas, porque no conocían la verdad los pioneros. Y como Dios le mostró a Guillermo Miller en su sueño profético, ellos introducirían una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas en nuestra iglesia. Y no es este el momento de analizarlas, pero es fácil entender cuáles son. Y en ambos casos se adora a Satanás bajo su disfraz cristiano, a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, al Jesús al que adoran los lobos vestidos de adventistas, los lobos vestidos de ovejas. Por eso esto es muy importante para nuestros hermanos que creen en la deidad del Padre y el Hijo y los que creen en la Trinidad, porque en el fondo están adorando al mismo Jesús sin saberlo. Y en el Catecismo Roma explica lo siguiente, que fue ella la que formuló el dogma de la Trinidad. No la llama una doctrina porque es un dogma. Que ella creó una terminología propia no existente en medio de la iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, cosas sacrificadas a los ídolos, los conceptos que sabemos que utilizó Atanasio. Después dice que el ser divino en su unidad, el Dios al que adoran, es la sustancia de la cual provienen las personas o hipóstasis que conforman la Santísima Trinidad, la sustancia definida en los dogmas filosóficos paganos, que es la misma sustancia de todos los dioses paganos. Y además dice que, como lo son todos los ídolos paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son personas o hipóstasis del ser divino, de la sustancia, al que sus imágenes representan como el Dios Sol, el verdadero Dios de Roma, porque Jezabel les profetiza de Baal, del Sol. Y esto lo leemos en el artículo 51 y 252 del Catecismo. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia, católica por supuesto, debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, cosas sacrificadas a los ídolos, sustancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Y después, en el 252 dice, la Iglesia usa el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad, porque hay un ser divino del cual vienen las tres personas de la Trinidad. Por eso al adorar a la Trinidad se adora a cuatro seres divinos. Al ser divino en su unidad, que vamos a ver quién es, y el término persona o hipóstasis para asignar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo su distinción real entre sí. Entonces fíjense que acá hay cuatro dioses, el ser divino en su unidad y las tres hipóstasis del Sol. Y como Roma lo dice, lo mismo reconocen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad, y esto es asombroso. ¿Qué dicen? Atanasio, el joven secretario Alejandro y presbítero de la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó un papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo, fíjense, el Jesús común a arrianos y trinitarios, como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la iglesia católica, porque esta es la doctrina de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, no de la Iglesia del Desierto, la verdadera Iglesia de Cristo, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. Pero ¿qué hacen nuestros teólogos? Como adoran a la Trinidad, al Dios de Roma, llaman a Roma la Iglesia de Cristo. Y después, en la página 153, dice lo siguiente. Por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos, católicos por supuesto, no la verdadera iglesia, de la necesidad de usar la nueva terminología, cosas sacrificadas a los ídolos, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Y es claro, esa terminología no estaba en la Biblia. Los siervos de Dios no usan cosas sacrificadas a los ídolos para definir a Dios. Lo que
hicieron con cosas sacrificadas a los ídolos es definir nuevos ídolos, disfrazar de cristianos a los ídolos de la bandera negra de los paganos. Y agregan, pasaron años antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de estos términos. ¿Por qué? Porque los cristianos no la adoraban a la Trinidad, ni usaban esos términos, ¿no? Ahora, fíjense que eso es lo que se introdujo a nuestra iglesia, la abominación desoladora. Y la pregunta es la siguiente: ¿conocían al verdadero Padre y al verdadero Jesús los que adoraban al Cristo Niceno y a la Trinidad? No, no los conocían, como tampoco los conocen los que adoran la Trinidad en la actualidad. Por sus frutos, los apóstatas de la iglesia primitiva sabemos que el Cristo Niceno y la Trinidad son ídolos. Y en nuestra iglesia que se introdujo a esos ídolos. Y Jesús fue claro: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, se expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿En defensa de qué van a matar? De la abominación desoladora. Pero el Dios Padre de la Trinidad no tiene nada que ver con Jehová, ni el Dios Hijo de la Trinidad tiene nada que ver con el verdadero Jesús, son ídolos. Y en Apocalipsis 2, 20 al 24, Jesús habla de lo que haría la mujer Jezabel después que hubiera sido definida la doctrina de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice iglesia, pero es la religión pagana de Roma disfrazada de iglesia, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a adorar ídolos. ¿A qué ídolos? A los de la Trinidad. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y después agrega, y esto para el pueblo católico, si hay algún católico escuchando esto, ponga atención. Pero a vosotros y a los demás que están ante Atira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, o sea, todavía no son hijos del diablo, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Por qué? Porque los va a llamar a salir de Roma. En el tiempo angustia van a ser llamados a salir de Roma. Y los que no conocieron las profundidades de Satanás van a tener esa posibilidad, pero el que conoció no. El que llegó a conocer las profundidades de Satanás ya tiene la marca de Satanás. A ese Jesús no lo va a llamar, ¿no? Y obviamente los verdaderos cristianos no usaban ni entendían estos nuevos conceptos sacrificados a los ídolos, y como lo indican nuestros teólogos, pasaron décadas hasta que muchos de los apóstatas los entendieran. Pero como lo testifica el Edicto de Tesalónica, el pueblo conocía a su Dios, nunca los aceptó. Y lo interesante es que Roma muestra en sus imágenes cuál es la verdadera identidad de estos ídolos. Primero, la Trinidad, el ser divino en su unidad, que es la esencia, la sustancia divina, es un ídolo al que Roma representa con la imagen del sol, la imagen de Baal, el dios de Egipto. Fíjense que esa imagen que Satanás le mostró a Constantino, con la cruz en el medio, después, ¿qué hicieron los apóstatas? Al sol le crearon cuatro hipóstasis: Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y el dios de Roma lo representa impúdicamente como el sol, como el dios de Egipto. Porque es verdad, es el mismo Dios que de todas las bestias. Todas las bestias adoraron al sol, la luna y las estrellas, a las mismas imágenes de la bandera negra de los paganos. Y al Dios Padre de la Trinidad, que es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Padre, al que Roma representa con la imagen de Zeus. A la izquierda tenemos un busto de Zeus, y sin ningún pudor Roma pone la imagen de Zeus como el Dios Padre. Y después las imágenes de Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad. El Dios Hijo es un ídolo, es una hipóstasis, manifestación también del Dios Sol, es Baal Hijo, al que Roma representa con la imagen de Apolo, el ángel del abismo. Y Jesús sabía esto. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, los espíritus de demonios, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. ¿Por qué? Porque cuando empezó el año 303 la persecución y el martirio de los cristianos verdaderos, ¿a quién fueron a consultar los que establecieron la persecución y el martirio de los cristianos? A Apolo. Y Apolo,
que es Satanás, los mandó matar a los cristianos. Y después Satanás cambió de opinión y convenció a Constantino que siguiera otro camino, que los corrompiera. ¿Mm? Pero en el año 303 Apolo mandó a matar a los cristianos. Y después a la imagen de Apolo le llamaron Cristo. Fíjense, esta de la izquierda es la imagen de Apolo Helios, siglo segundo, del de Gem. De la otra es Apolo con halo, siglo tercero antes de Cristo, de Adrumento. La tercera es la imagen de Apolo a la que llamaron Jesús. La primera imagen que hizo Roma de su Jesús, de Apolo, ¿eh? Que está en la Basílica Santa Constanza, Roma, y después está el Apolo moderno, la imagen que todos conocemos. Pero fíjense qué tiene en la cabeza. El sol con la cruz. ¿Símbolo de qué? Es Baal hijo. Y acá en Apolo del Arte se nos explica claramente lo que pasó. En el mosaico del suelo romano de finales del siglo segundo del de Gem, la romana Tisdro puede identificársele a Apolo como Apolo Helios por su halo radiante. Otro mosaico de Apolo con halo de Adrumento está en el Museo de Sus. Y después termina diciendo, las primeras representaciones de Cristo serían imberbes y con halos, porque era Apolo, la imagen de Apolo, la imagen de Satanás, porque el Jesús de Roma es Satanás. Esta es la imagen de Satanás. Y al presentar estas imágenes no tiene nada que ver con el verdadero Jesús. Esta es la imagen de Satanás y esas imágenes son las que se introdujeron a nuestra iglesia también. Y el Dios Espíritu Santo es un ídolo, es una hipóstasis o manifestación del Dios Sol, es Baal Espíritu Santo, al que Roma representa con la imagen de una paloma ascendiendo del Sol, una paloma de fuego, o con la imagen de Hermes, el Dios mensajero. Y fíjense que la misma imagen de Roma se introdujo en nuestra iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está adorando al mismo Espíritu Santo que es el disfraz de los espíritus de demonios, porque está adorando al Dios de Roma. Y como Jehová dice, ¿podemos asemejarlo a él a algo de esto? Nada, a nada. Y él nos dice en Isaías 46, 5 al 9, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿A los ídolos paganos, a Zeus y Apolo, como lo hacen Roma y los lobos vestidos de ovejas, de adventistas? Y lamentablemente eso es lo que está haciendo nuestra iglesia. Sacan oro de la bolsa y pesan la plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo, una persona singular, soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Mm? Y los otros que son imágenes de la bandera negra de los paganos, son ídolos paganos. Y al quedar definido el credo de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que definía al Dios universal o católico de la bestia romana, Constantino cumplió su promesa y le dio en ese entonces, en ese entonces obispo de la Iglesia Católica de Roma, Silvestre I, el trono, la corona y la autoridad como sumo pontífice romano, sumo pontífice de la mujer Jezabel, y Silvestre I se convirtió en el primer papa, el primer obispo de Roma y sumo pontífice de la mujer Jezabel. Entonces Silvestre I puso el trono del sumo pontífice romano, el trono de Satanás, en la iglesia de Letrán, se sentó en él, se ciñó la tiara y se manifestó el hombre en pecado, como los había anunciado Pablo. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 4, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis 13, 2 leemos, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león, y el dragón, no Jesús, el dragón, al que Roma llama Dios y Cristo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A través de quién? De Constantino.
Y leemos en el Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia, que Iglesia católica. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu, espíritus de demonios, dominó a la Iglesia católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, por ello la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder ¿de quién? De Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él, Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, ¿qué puso el hombre de pecado en la Basílica de Letrán? El trono de Satanás. ¿Y quién se sentó con él en ese trono? Satanás. Y esta es la imagen del Dios Padre de la Trinidad, que es Dios, tiene la tiara, porque es Dios en el cielo, supuestamente en la tierra y en los infiernos, porque es el Dios de los infiernos. Y acá está Silvestre I con la tiara, y acá están sus sucesores, este disfrazado de sol con la cabeza de pescado, y tiene un obispo postrado ante él, adorándolo. Acá tenemos una monjita adorándolo, a este otro. Acá tenemos una reina postrándose ante él. Y como Dios le mostró en el Juárez, primeros escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién llamaban Dios y Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Por eso es la abominación desoladora del que habla el profeta Daniel. Y Silvestre I, el primer papa, es el que introdujo a la Iglesia de Roma el sacerdocio pagano y cristianizó las ceremonias paganas, los sacramentos paganos, para darle trabajo a los sacerdotes paganos, ahora disfrazados de cristianos. Y uno de esos sacramentos era el perdón de los pecados por un sacerdote pagano, y de ese modo fue quitado el continuo en la Iglesia Universal o Católica de Roma. La primera parte de este párrafo ya lo leímos, voy a leer acá abajo. Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos y para la administración de los santos sacramentos. O sea, ¿qué nombró en la Iglesia de Roma? Sacerdotes, cuando en el tiempo del Nuevo Pacto el único sacerdote es Cristo. Pero ¿qué hizo? A los sacerdotes paganos, que ahora como sumo pontífice romano tenía abajo de él, los metió en las iglesias, en los templos paganos que disfrazó de iglesias, con los mismos altares, para que siguieran administrando los santos sacramentos paganos, y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados. Y ahí aparecieron los sacerdotes. ¿Obra de quién? Silvestre I. De ese modo se introdujo en la Iglesia Universal o Católica de Roma la costumbre de pagana llamar padre a los pontífices paganos, a los sacerdotes de la mujer Jezabel. Y Jesús fue claro, Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y cuando vamos a la religión de la antigua Roma, que tenía colegios sacerdotales, tenía pontífices y eran considerados personas sagradas. Al colegio de los pontífices le correspondía todo lo concerniente al culto público, su reglamentación, los ritos, la explicación de los misterios, la supervisión de las vírgenes vestales, que ahora después llegaron a ser monjitas, la consagración de los templos, la concesión de legitimidad de los oráculos, la reforma del calendario y la salvaguarda en archivo de los anales de la historia romana. Los pontífices, por distinción, iban a la cabeza de los magistrados y presidían todos los juegos del circo, anfiteatro y teatro, celebrados en honor de cualquier divinidad. Cuando un pontífice se dirigía a la plebe, lo hacía con la fórmula hijos míos. ¿Qué le decía? Hijos. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre pagana. Ahora, esa es la costumbre que adoptaron ¿quiénes? Los sacerdotes romanos. Y ellos se hacen llamar padre. Y al pontífice máximo, al sumo pontífice, ¿cómo lo llaman? Santo Padre.
el Pontifex Maximum, el sumo pontífice, era el único ciudadano que no debía rendir cuentas al Senado ni al pueblo de Roma y su dignidad era vitalicia, como actualmente. Un papa es papa por toda su vida. Por eso, la Iglesia Católica no es más que la mujer Jezabel disfrazada de iglesia. Y como no podía imponer a los verdaderos cristianos la adoración de su ídolo, en el año 380 después de Cristo, la mujer Jezabel buscó el apoyo de la bestia romana para extirpar la herejía del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba la imagen de la bestia, al Dios la Trinidad. Y como se le mostró en Anahuay y la visión del gran conflicto, los apóstatas elevaron la bandera negra de los paganos para perseguir a los verdaderos cristianos. La gran apostasía. Dios le mostró que la iglesia primitiva llevaba una bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y la perseguían los paganos que elevaban la bandera negra a los paganos. Pero ¿qué pasó finalmente en el periodo de Tiatira? Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. Adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y el edicto de la bestia romana, que elevó la bandera negra a los paganos y mandó asesinar a los verdaderos cristianos porque no adoraban a la abominación desoladora, a los ídolos paganos disfrazados de cristianos, y es el tipo de la ley dominical activa que transformará a los Estados Unidos en la bestia que sube de la tierra, es el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Y por supuesto, jamás van a escuchar hablar de este edicto en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está dirigida por lobos y nos están haciendo adorar a la abominación desoladora. Pero el que ve este edicto abre los ojos, porque estos son hechos que podemos ver en la historia. ¿Y qué dijo la bestia romana? El año 380 después de Cristo. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. Fíjense, elimina la libertad religiosa porque impone una religión. La ley dominical pasiva no imponía una religión, no permitía trabajar el domingo, pero ahora esta es la activa e impone la adoración de la bestia y su imagen. ¿Y qué religión? La religión que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y la Trinidad es la imagen en la que adoraba la bestia romana, imponía adorar. Es la abominación desoladora. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes hacían esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, y perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía, además los declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y será objeto primero de la venganza divina. ¿De qué Dios? Del Dios de Roma, de Satanás. Y después serán castigados, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, la abominación desoladora, la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Satanás. Porque eso es la Trinidad. Y tenemos que verlo. Como Dios le mostró en el Juárez, primeros escritos 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que excediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la Trinidad. Por eso es la ley dominical activa que obliga a adorar la imagen de la bestia, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué fueron muertos? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad, al ídolo que se introdujo en nuestra iglesia. Y en este edicto podemos observar que la Trinidad es la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, en la que se disfraza a los ídolos paganos de cristianos. El Dios Hijo de la Trinidad es la abominación desoladora, es el disfraz con el que Satanás simulará la segunda venida de Jesús. Y a este Jesús adoran arrianos y trinitarios. El Dios Hijo de la Trinidad, el Cristo niceno, es la semilla de la cizaña de la que nacen los hijos del diablo,
y es la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y el camino espacioso que lleva a la perdición, porque es el falso Jesús. Y la Trinidad son las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, los dioses de la región pagana de la bestia romana, porque en defensa de las piernas de hierro de Baal fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios porque no las adoraba. Y por adorar conscientemente a la Trinidad, los apóstatas habían sido hechos habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, y habían conocido las profundidades de Satanás y eran sus hijos, parte de la simiente de la serpiente, como dice Juan en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermana, a su hermano, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién? De Satanás, era del hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué hicieron los que adoraban la Trinidad? Lo mismo que Caín, porque eran hijos del diablo. Ya habían llegado a ser hijos del diablo. Ahora, el ángel de la Odisea está adorando a la Trinidad, por eso es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, pero aún no es hijo del diablo. Pero cuando escuche el mensaje de Elías, que le muestre cuál es el Dios verdadero y qué es la Trinidad, y que el Jesús de la Trinidad es la abominación asoladora y es la semilla de la cizaña, si elige adorarlo conscientemente, le va a pasar lo mismo que lo pasó a los apóstatas de la iglesia primitiva que conocían cuál era la verdad. Por eso este es un tema muy delicado para el pueblo adventista. Y esto incumbe a arrianos y a trinitarios, porque ambos adoran al mismo Jesús, al Jesús que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y lo vamos a ver más claramente cuando estudiemos la Biblia. Y como Jesús lo anunció, los que adoraban la Trinidad no conocían al verdadero Padre ni al verdadero Hijo, no conocían a Jehová ni al verdadero Jesús, como tampoco los conocen los que adoran a la Trinidad, a la imagen de la bestia, o los que adoran al Cristo Niceno. Entonces Jesús fue claro: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y el ángel de la Odisea no conoce al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Por eso el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, para que unja sus ojos con colirio, para que vea y se dé cuenta y se pueda arrepentir. Y esto es importante verlo. Acá tenemos un cuadro de los periodos proféticos de las 8 iglesias, porque no hay 7 iglesias. La Odisea es la última etapa de la iglesia militante, pero después viene la iglesia triunfante. La que va a la batalla con Jesús es la iglesia triunfante y va a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahora, en la historia podemos ver que lo que hizo Roma es lo que va a hacer Estados Unidos. En el 321, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio, que es la ley dominical pasiva. Pero en el 380, la bestia romana reanuda la persecución con la ley dominical activa, que obligaba a adorar a la imagen de la bestia, a la Trinidad. Y por supuesto, esto lo ocultan al pueblo adventista. Y lo engaña, porque lo que se predica en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el juez, es la falsa profecía encendida y la infernal tea satánica preparada para engañar al pueblo adventista. Y 2 años después del edicto de Tesalónica, en el año 382, el Papa Dámaso le dio a su secretario, Jerónimo Estridón, con el que había redactado el edicto de Tesalónica, la orden de crear la Biblia católica para poder combatir la herejía de la Biblia de los que no adoraban a la Trinidad, como Dios le mostró en el Juárez, una Biblia con la que pudieran enseñar las falsas doctrinas de Roma, al mismo tiempo en el que destruía y quemaba todos los ejemplares de los dos testigos, todos los ejemplares de la Biblia verdadera y sin corrupción. Y esto es lo que leemos de Conflicto de los Siglos, página 66. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas de su existencia, fíjense la verdadera iglesia, que pueden encontrarse fuera de las que se encuentran las acusaciones de sus perseguidores. ¿Por qué? Porque Roma quería ocupar el lugar de la verdadera iglesia y trató de borrar de la historia su existencia.
La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos, incluyendo a los dos testigos, la Biblia verdadera. Quería eliminarla para que quede solamente la Biblia católica. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta, eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos. ¿Por qué? Para conservarlos había que copiarlos. De modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Y después, en primeros escritos, leemos lo siguiente: me fue mostrado un tiempo cuando Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión y no adoraban a la Trinidad. La Biblia, los dos testigos, era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. ¿Y qué Biblia quedó? Solamente la católica, como Dios le mostró, está escrito en Primeros Escritos, página 120. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Ahora, y esto no es algo que diga el que está haciendo este video. Lo dice Elena de White, que Dios se lo mostró, que las palabras de nuestra Biblia están cambiadas, ¿eh? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la tradición de Roma. Y en el 382, ¿qué es lo que más le importaba a Roma? Reflejar la Trinidad y al Cristo niceno. Y por eso nosotros sabemos que la primera versión de la Biblia católica fue creada, y ahora vamos a verlo, por Jerónimo Estridón, siguiendo el orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, después del edicto de Salónica que obligaba a adorar, ¿a qué cosa? A la Trinidad. Falta una R acá. A la imagen de la bestia, ¿no? Y como leemos el conflicto de los siglos, página 639, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras, pero no arreglaron sus lámparas. ¿Por qué hay errores? Porque ven reflejado en la Biblia católica las falsas doctrinas de Roma y creen que es verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos una responsabilidad. Dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Porque los siervos, los que traducen nuestras Biblias, no son siervos de Dios, sino siervos de Satanás. Y eso es evidente cuando uno empieza a ver lo que ellos hacen con la Biblia. Y esto es verdad, Satanás pervierte la Biblia, aunque los lobos nieguen que los sabios de Roma cambiaron sus palabras, porque lo van a negar a muerte, pero vamos a ver en el próximo estudio que con la Biblia podemos mostrar claramente qué partes de la Biblia cambiaron. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Fíjense, un falso maestro, ¿qué hace? Oculta partes de la Biblia. Hay pastores falsos. Dice, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová, porque los claros y categóricos así dice Jehová son los que ocultan, porque echarían a perder sus planes. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos, dice Elena, debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, alimentándose de toda palabra que sale de la boca de Jehová, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Porque eso hace Satanás y sus siervos. Eso hace Roma. Pero Roma no pudo dar muerte a los dos testigos, la Biblia sin adulteración, hasta que finalizaron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto y los dos testigos profetizaron la verdad en sus manos.
Y Elena fue muy clara en Conflicto de los Siglos, páginas 69 al 71. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, fíjense, estamos hablando antes de fines del siglo XIII, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Conocían la verdad. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, tenían la fe verdadera, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues, ¿qué cosa? La verdad sin adulteración. Tenían los verdaderos testigos. Y por eso cuando los copiaban y se lo mostraban a la gente se asombraba, porque conocía la Biblia católica, a los cadáveres. Pero ellos tenían la verdad sin adulteración, tenían a los dos testigos vivos a los que Roma quería destruir. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, hasta fines del siglo XIII. Y ahí Roma logró echar por tierra el lugar santuario de Dios, que eran los miembros de la iglesia del desierto y la verdad. Y como Roma misma lo indica, los originales del Nuevo Testamento, de los que, entre comillas, San Jerónimo hizo la traducción correcta para Roma, al latín y al griego, se encontraban escritos en hebreo, mientras que para el Antiguo Testamento usó los ejemplares griegos de la Septuaginta. Y esto lo dice Roma, pero Roma no preservó esos documentos, porque quería quemarlos. Lo único que preservó es la Biblia católica en griego y en latín. Y esto es lo que dice Roma. Eusebio Jerónimo de Estridón o Jerónimo Estridón tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. ¿Por qué del griego? Porque la Septuaginta estaba en griego. Y el hebreo, porque el Nuevo Testamento, vamos a ver que se mudó a Belén. San Jerónimo fue un célebre estudioso en latín en una época que eso implicaba dominar el griego. Sabía algo de hebreo cuando comenzó su proyecto de traducción, pero se mudó a Belén para perfeccionar sus conocimientos de idioma. Comenzó la traducción en el año 382, corrigiendo la versión latina existente del Nuevo Testamento. Ahora, se mudó a Belén para traducir ¿qué cosa? Los originales que estaban en hebreo del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para corregir la Biblia de los herejes, la Biblia, los dos testigos de la verdadera iglesia. Las traducciones de la Biblia, dice Roma, que existían en ese tiempo, llamadas actualmente Vetus Latina, tenían muchas imperfecciones del lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Y es mentira, porque la iglesia del desierto tenía la verdadera Biblia. En el Concilio de Roma de 382, el Papa San Dámaso, lo llaman santo, aunque es un asesino, expidió un decreto conocido como Decreto de Dámaso que contenía un listado de libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue él el que eliminó el canon del Nuevo Testamento a la carta de la Odisea. Y le pidió a San Jerónimo, otro santo asesino, utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros, los cuales estaban todos en la Septuaginta, que ya estaba en griego, solo tenía que traducir del griego al latín, y el Nuevo Testamento con sus 27 libros, que se mudó a Belén para traducir del hebreo, supuestamente, al griego y al latín.
¿Y, ¿y qué hacía San Jerónimo? Con tremenda energía escribía contra las diferentes herejías, y especialmente contra la herejía definida en el Edicto de Salónica, la de los que no creen en la Trinidad, para reflejarla en la Biblia católica, porque ese era el principal objetivo que le dio el Papa, reflejar a la Trinidad en la Biblia católica. ¿Y qué dice Roma? La Iglesia Católica reconoció siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios. ¿Por quién? Por Satanás, para explicar, porque esa es su traducción, una explicación de las doctrinas de Roma, y hacer entender mejor la Biblia, hacer entender las doctrinas de Roma, reflejándolas en la Biblia católica, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer entender la Biblia. Por extensión se lo considera el santo patrono de los traductores, porque ¿qué son los traductores de Roma? Los que buscan reflejar la Biblia en la doctrina católica. ¿Mm? Haciendo esa tarea en una de sus cartas, San Jerónimo, un asesino hijo del diablo, porque con San Dámaso fueron los que escribieron el Edicto de Tesalónica mandando a asesinar a los verdaderos cristianos, le preguntó a San Dámaso cuál era la terminología correcta que debía usar para hablar de la deidad, dado que para él Dios era una esencia, una sustancia, una naturaleza, el ser absoluto eterno del cual derivaban las tres personas de la Trinidad. Y esta es la carta. ¿Cuál es la terminología correcta para hablar de la deidad de tres o de uno? Con esta última pregunta, además, adjunta su opinión, su propia opinión. Y yo pregunto, dice San Jerónimo, ¿puede alguno ser tan profano para hablar de tres esencias, sustancias en la deidad? Hay una naturaleza de Dios y es única. Y por supuesto, esta es la de los paganos. Y este, y solo este realmente lo es. El ser absoluto, el absoluto ser, no derivó de ninguna otra fuente, es todo propio. Todas las demás cosas que son, todas las cosas creadas, aunque parezcan ser, no lo son. Había un tiempo en el que ellas no eran, y el que una vez no fue puede dejar de ser. Solo Dios es eterno, dice, es decir, quien no tiene ningún principio, y realmente dice, merece ser llamado una esencia. Entonces, el Dios de Roma, que es la esencia, es el sol, la esencia divina de todos los dioses paganos, que para los paganos era eterna y precedía la existencia de los dioses, como la esencia de todos los objetos existen eternamente. Y sigue siendo, déjenos estar satisfechos por hablar de una sustancia y de tres personas. Una sustancia, el ser divino en su unidad, como dice Roma, y de tres personas sustituibles, perfectas, iguales, coeternas. Y fíjense lo que decía San Jerónimo, es exactamente como lo indica la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y sigue siendo, déjenos mantener una hipóstasis, si ese es su deseo, y no hablar en absoluto de tres. Es un mal signo cuando los que piensan la misma cosa usan palabras diferentes. Déjenos estar satisfechos por la forma de credo que hasta ahora hemos usado. O si usted lo piensa que es correcto que yo debería hablar de tres hipóstasis, explicando lo que quiero decir con ellas, estoy preparado para asumirlo. Pero créame, hay veneno ocultado bajo su miel. Y estas son las cartas de San Jerónimo a San Damaso. ¿Y quién le dio el ok de lo que tenía que poner en la Biblia? San Damaso, el Papa Damaso, un hijo del diablo. Como se le mostró a Elena de Huay, y aquí hay un error, vamos a corregir. Con los conceptos filosóficos sacrificados a los ídolos se introdujeron graves errores de fe cristiana. Y como consecuencia, las iglesias caídas adoran a un ídolo filosófico que han puesto en lugar de Jehová. Y lo mismo ocurre ahora con la iglesia adventista, al buscar la amistad de las iglesias caídas y adorar al mismo ídolo. Conflicto de los siglos, página 62. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolo ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también, a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana,
¿Cómo? Con esos conceptos filosóficos. Y el conflicto de los siglos, página 640, leemos: es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos, dice, han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Y agrega: la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios Sol de los fenicios. Y eso se aplica a los centros de teología adventistas actuales, porque tienen que enseñar qué cosa: a adorar al Dios de Roma, a la Trinidad. Y para eso nuestros teólogos tienen, para comprender los dogmas filosóficos, tienen que estudiar filosofía. Y como podemos observar en el diccionario filosófico de Voltaire, para él es evidente que la escuela de Alejandría fue el origen del cristianismo platónico y el origen de la Trinidad, a la que él llama la divinidad griega a la que adoramos. Él sabía que los católicos adoran a una divinidad griega que fue cristianizada por los padres griegos de la Iglesia. Y hablando de Platón, él dice lo siguiente: los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos fueron todos griegos y platónicos. La escuela de Alejandría, que fundó Marc, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, que eran todos paganos, fue el centro de la filosofía cristiana. Consideraban todos los griegos de Alejandría a Platón como el maestro de la sabiduría, como el intérprete de la divinidad. ¿A quién consideraban como el intérprete de la divinidad? A un filósofo pagano, ¿m? Que no solo era pagano, sino que era sodomita, y que a los dioses de él los presentaba como sodomitas. Asegúrase que en el Timeo de Platón fue donde se instruyeron principalmente los padres griegos. El Timeo pasa por ser la obra más sublime de toda la filosofía antigua y es casi la única que Dacier no ha traducido, sin duda porque no la entendía y temía presentar a los lectores ilustrados el rostro de esa divinidad griega que adoramos. ¿Qué dice Voltaire? Que la Trinidad es una deidad griega porque está hecho con los dogmas de Platón, con las cosas sacrificadas a los ídolos por Platón. He aquí lo que ese sacerdote cuenta a Salón, he aquí cómo Platón empieza por explicarnos enseguida la formación del alma, las operaciones del verbo y su Trinidad. ¿Mm? Siempre será sorprendente que Platón empiece por ocuparse de esta isla, está hablando de la Atlántida, para hablar del verbo. Porque el verbo que aparece en nuestras Biblias es el verbo de Platón, son dogmas platónicos. La Trinidad está basado en los conceptos paganos de Platón. Y la obra de San Jerónimo y sus sucesores es la razón por la cual los siguientes términos y los conceptos filosóficos usados para definir el dogma de la Trinidad, que no estaban en la Biblia, llegaron a la Biblia católica a los cadáveres de los dos testigos. Por ejemplo, Juan 1 al 3 y 14 leemos lo siguiente: en el principio era el verbo. ¿Qué verbo? El verbo de Platón. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, credo en Nicea. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El agente creador, credo en Nicea. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, credo en Nicea, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, engendrado del Padre, credo de Nicea, lleno de gracia y de verdad. Juan 17:5 dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Credo de Nicea. ¿Mm? Filipenses 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo un Dios, credo de Nicea, no estimó el ser igual a Dios, credo de Nicea, como cosa que aferrarse. O sea, acá están reflejando la abominación asoladora, el Dios Hijo, que es el disfraz de Satanás. Y en Colosenses 1:15 al 16, que vamos a estudiar la semana que viene,
¿Qué nos dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, creó Nicea. Y después se agrega, todo fue creado por medio de Él, creó Nicea y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, creó Nicea. ¿Mm? Y después finalmente no pusimos todo, como, todos los lugares donde está reflejado el credo de Nicea, sino los que son más claros, como ahora en Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, creó Nicea, el agente creador, el Verbo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, cosa sacrificada a los ídolos y usada en el credo de Nicea, porque es la sustancia, la misma sustancia del Dios Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, credo de Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, credo de Nicea, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjense que todo esto refleja el credo de Nicea. Ahora, ¿estas palabras fueron inspiradas por Dios o por Satanás? Como Dios le mostró en el Juárez, la visión del gran conflicto, la Biblia adulterada, la Biblia que Lutero encontró en las bibliotecas y los monasterios de Roma, es la que llegó a nosotros. Y lo comprobaremos comparando estas palabras con la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y van a ver claramente que estas palabras no son inspiradas por Dios, sino son las palabras de los sabios de Roma inspirados por Satanás para reflejar a la abominación desoladora en nuestras Biblias. Y la Trinidad, la divinidad griega, la imagen que adoraba la bestia romana, es ahora el Dios común a la bestia y el falso profeta, es la imagen de la bestia, la imagen de Satanás a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Como Dios le mostró a Juárez, dice, ya no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, que adora un ídolo. Y esta es la religión, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y el conflicto de los siglos 498 leemos lo siguiente. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, dogmas comunes, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, pues Estados Unidos va a ser el mismo camino que Roma, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo, por medio del edicto de Tesalónica. Ahora, fíjense que lo que Dios le mostró en el Juárez ya se cumplió. Y por supuesto, jamás va a ser presentado esto en nuestra iglesia. La unión en puntos comunes de doctrina fue anunciada el 14 de febrero del 2010 y ahora van a ver por qué. Y el 14 de febrero del 2010, el Día de los Enamorados, en Roma, lo hicieron justamente eso, en el Vaticano, se reunieron en la reunión que llamaron Cosechando los Frutos del Movimiento Ecuménico. Y el representante del Vaticano, el cardenal Casper, señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común ¿en quién? En Jesucristo, que es la abominación desoladora que va a venir simulando la segunda venida de Jesús, y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia a la que hacía adorar la bestia romana, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿Mm? Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común, que es la arena sobre la que las vírgenes sensatas van a edificar sus casas, porque los hombres prudentes van a edificar sobre la roca, sobre Jehová. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura de la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. La Iglesia Católica es la que se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús, no es la verdadera Iglesia. Es la Iglesia de Satanás en todo caso, es la verdadera Iglesia de Satanás. Y esto es lo que ocurrió.
Y al reconocer a Roma como la verdadera Iglesia de Cristo y actuar como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, las iglesias protestantes caídas renunciaron públicamente a todos los principios de la Reforma, empezaron a adorar a la imagen de la bestia e hicieron sanar la herida de muerte que los miembros de la Iglesia de Reforma le habían producido a la mujer Jezabel, la religión pagana de Roma, la sexta cabeza de la bestia religiosa, al mostrar con la Biblia que no es parte de la Iglesia de Cristo, sino es la Babilonia de Apocalipsis. Fue entonces cuando se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón. Y ahí se cumplió Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Quién le hizo sanar? Las iglesias caídas y la iglesia adventista. Y se maravilló toda la tierra, donde está el pueblo de Dios y no solo el mar, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. O sea, todo el mundo adoró al dragón, incluyendo al pueblo de la iglesia remanente, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón? Porque los lobos vestidos de ovejas ya le habían dado a beber al pueblo de la iglesia remanente del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y desde el año 1980 el pueblo adventista también está adorando oficialmente a la imagen de la bestia, y estando engañado está edificando sus casas sobre el mismo fundamento que la bestia y el falso profeta, la arena. Y esto es lo que dice el libro La Trinidad, que explica la creencia fundamental número 2, 3, 4 y 5. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, dicen, sería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, que es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón y los demonios, lo que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás. Y agregan, por eso, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y esta, evidentemente, es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirán sus casas los hombres insensatos, y no sobre la roca, sobre Jehová. ¿Mm? Y por eso se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque el pueblo adventista estaba adorando ¿a quién? A la imagen de la bestia. Y estaba adorando al dragón, porque el que adora la Trinidad, adora imágenes de la bandera negra de los paganos, y adora a Satanás, y adora al Jesús, que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El disfraz de Satanás, el disfraz cristiano de Satanás. Y fíjense que el 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa cuando los protestantes y católicos se unieron en puntos comunes de doctrina, y como Dios le mostró en Ahuay, es porque Satanás se dio cuenta que ya había entrado el hombre de escobilla y estaba preparando a su pueblo para que se dé cuenta del engaño. Y eso nos indica que estamos en principio de dolores. El 27 de octubre de 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa, y la Triple Alianza Religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra para terminar de formar el ejército del dragón. ¿Mm? Y el 18 de septiembre del 2014, la Gran Babilonia, 12 religiones de la Gran Babilonia mostraron la imagen de su Dios. No la pusimos acá, pero es la imagen de Satanás, y dijeron que Satanás era el creador. ¿Mm? ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos en medio del tiempo de procesamiento de la última generación de la iglesia adventista. Y todo el pueblo adventista tiene que oír el clamor de medianoche, tiene que despertarse, tiene que ver iluminado el camino a la ciudad de Dios, tiene que ver la diferencia entre la puerta estrecha y la puerta ancha, entre el verdadero Jesús y Satanás, el disfraz de Satanás, y tiene que adorar al Dios verdadero. Por eso, lo que estamos haciendo nosotros es presentar los hechos que nos abren los ojos y nos muestran que en la iglesia adventista se está cumpliendo la profecía y ya fue sembrada la semilla de la cizaña. Y como dijo Elena de White, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto, y no se comprenderá ampliamente hasta que se despliegue el rollo y se cumpla la profecía, lo que Dios le mostró que iba a pasar con la bestia y el falso profeta. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. ¿Qué pasó el 14 de febrero del 2010? Se desplegó el rollo y pudimos ver claramente cuál es la imagen de la bestia a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta.
¿Y cuál es la semilla de la cizaña? El falso Jesús, que ya fue sembrado en nuestros corazones, a los cuales el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Por eso el mensaje del segundo ángel ha vuelto a ser verdad presente. Ya ha llegado el tiempo de predicar el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿A quién? Al pueblo adventista. ¿Y qué dice este mensaje? Vi volar por medio del cielo a otro ángel, que ya no es el ángel de la Odisea, sino son los siervos fieles y prudentes que Dios manda a su pueblo. Y todos los sellos del pueblo adventista van a hacer esta obra. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, ¿a quién? A Jehová, y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto es lo que pasa cuando suena la trompeta el día primero del mes séptimo, anunciando que está por llegar el día de la expiación para el pueblo adventista. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová. ¿El verbo? No, Jehová. El verbo es un ídolo. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Cuál era la única nación que no lo había vivido? El pueblo adventista. ¿Y a quién está adorando el pueblo adventista? A la abominación asoladora, a la Trinidad, a la imagen de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a la Trinidad, adorando al Dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, y recibe la marca en su frente o en su mano, y llega a ser parte de la simiente de la serpiente, una planta de cizaña con fruto, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y sobre quién van a caer las plagas? Sobre los que adoran a la bestia de su imagen, a la Trinidad, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Mm? Por eso sabemos que cuando llegue el fin, Satanás vendrá disfrazado como el Dios Hijo de la Trinidad, el Verbo Divino, y todos los que lo hayan adorado y hayan recibido su marca se postrarán ante él y lo adorarán como su Dios. Y por eso nuestra responsabilidad es advertirle a nuestros hermanos sobre cuál es el disfraz de Satanás. Y como vimos en la historia, es claro que el disfraz de Satanás es el cristoniceno, el Dios Hijo, que es la imagen de Apolo, la imagen del ángel del abismo. Y el verdadero Jesús no es ese. El verdadero Jesús es el que cumple con todo el anunciado sobre él por la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y en el próximo estudio vamos a ver quién es el verdadero Jesús. Y además, con las escrituras vamos a mostrar y vamos a descubrir al engañador bajo su disfraz cristiano. Vamos a mostrar cuál es la verdad con la Biblia. Aunque ya vimos que la Trinidad es la abominación desoladora, es la imagen de la bestia, y el que va a venir simulando la segunda venida de Jesús es el cristoniceno, al que adoraban arrianos y trinitarios, al que adoraban nuestros pioneros, porque ellos no sabían que estaban adorando a Satanás. Y en este tiempo, los que engañan al pueblo adventista diciéndole que los pioneros conocían la verdad, están adorando también a Satanás. Y los lobos vestidos de ovejas se disfrazan en estos dos grupos. ¿Por qué? Porque el Jesús es el mismo, el Jesús de los jesuitas es el mismo. El disfraz de Satanás es el mismo. Y nosotros tenemos que advertirle a nuestros hermanos que no adoren a Satanás adorando a la imagen de la bestia, ni al Cristo niceno, ni al Dios Hijo, del Dios Padre. Y vamos a mostrar con la Biblia cuál es la verdad. Y eso lo vamos a hacer en el próximo estudio. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan una bendecida semana y una bendecida relación con nuestro verdadero Dios y Padre y con el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y como Él prometió, los guíe a toda verdad si ustedes claman a Él. Como Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuevamente, gracias a todos por escuchar este estudio y los esperamos para la segunda parte para mostrar con la Biblia cuál es la verdad bíblica.